Bueno, vamos a tratar de empezar con nuestra primera clase teórica virtual de este año. A pesar de la experiencia, no sabemos manejar muy bien la parte técnica de los sistemas de comunicación virtual, ¿no? Ahora estamos en Meet y en el Zoom no hemos podido entrar. Espero que no se hayan rendido muchos y hayan abandonado la clase, porque este es un tema, probablemente uno de los temas más importantes de la medicina, aunque en patología, en la práctica cotidiana, la vemos muy poco frecuentemente en los microscopios, ¿ya? Pero sí es bueno empezar con este tema de aterosclerosis y cardiopatía isquémica, porque como ustedes saben, epidemiológicamente se ha transformado, se ha convertido en la patología humana más importante y frecuente como causa de morbimortalidad, ¿no? Entonces vamos a abordar primero, en una primera fase, aterosclerosis, ¿ya? Y posteriormente la complicación cardíaca de ese proceso de la aterosclerosis, ¿sí? Que es la cardiopatía isquémica. Primero hay que aclarar, aunque no crean ustedes, muy pocos estudiantes se dan cuenta de la diferencia que hay entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Y en este cuadrito yo les estoy señalando que la arteriosclerosis en realidad significa un endurecimiento de las paredes arteriales, ¿verdad? Un endurecimiento. Y es un término genérico para diferenciar tres tipos de patología. ¿Ya? Es un término general para clasificarlos posteriormente en tres tipos de vasculopatía arterial. Y estos tres tipos son la arteriopatía, la arteriosclerosis de Monkeberg, que se llama la arteriosclerosis calcificante de la media, ¿no? Luego tenemos la arteriolosclerosis, y posteriormente la aterosclerosis, que es lo que nos interesa en relación con la cardiopatía isquémica, que es nuestro tema central, ¿sí? La arteriosclerosis calcificante de la media de tipo Monkeberg es una patología que compromete la media arterial, sobre todo las arterias de mediano calibre o de pequeño calibre, no tanto así las de gran calibre, como es clásico el compromiso de la aterosclerosis. Claro que no solo las de gran calibre, ¿no? Entonces, ¿qué significa arteriosclerosis de Monkeberg? Una calcificación distrófica de la túnica media o muscular, ¿sí? Porque estamos hablando de mediano o pequeño calibre, que hay una calcificación distrófica que a veces es en forma de anillo, pero puede afectar solo parcialmente el perímetro de la túnica media de la arteria. Estas arterias tienen una imagen en tallo de tubería, ¿ya? Y pueden coexistir o no con las otras variedades de arteriosclerosis, o sea, arteriolosclerosis y aterosclerosis, ¿sí? La arteriolosclerosis compromete, como dice su nombre, arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Y compromete, ahora sí, esto es importante de diferenciar, la íntima de estos vasos sanguíneos arteriales, ¿sí? Esta patología, la arteriolosclerosis, la vamos a volver a ver de una manera un poco más explícita cuando hablemos de hipertensión arterial y de la cardiopatía hipertensiva, y cuando hablemos de la hipertensión arterial en relación a las glomerulopatías o a las nefropatías hipertensiva y diabética, pero sobre todo hipertensiva, ¿ya? Y se clasifica en benigna, que también se llama arteriolosclerosis hialina, como verán es un término morfológico, ¿sí? Donde no hay proliferación celular en la pared arterial. En cambio, la maligna hay proliferación celular. Es por eso que hay una hiperplasia, un engrosamiento una hiperplasia mioíntima, ¿ya? Y un engrosamiento concéntrico laminado que se ve en capas de cebolla, como en catáfilas de cebolla, ¿sí? Y eventualmente, cuando es más grave y hay salida del plasma hacia la pared arteriolar, entonces hay una arteriolitis necrosante, una necrosis fibrinoide, que es lo característico, ¿no? En las arteriolosclerosis malignas, sobre todo. Y la aterosclerosis,
cuya lesión fundamental es la placa aterosclerótica, ¿no? Que compromete también la íntima y las arterias de gran y mediano calibre, sobre todo la aorta y sus ramas, como ven, ¿no? Y obviamente las consecuencias clínicas de las tres patologías son diferentes, ¿no? Pero son muy importantes las consecuencias clínicas de la aterosclerosis, mucho más que de la arteriolosclerosis y muchísimo más que de la arteriosclerosis de Monkeberg, porque esta compromete la media, en cambio estas dos comprometen la íntima, y eso significa que ha de haber una disminución de la luz de los vasos y una lesión endotelial que en principio se va a llamar disfunción endotelial. Y como complicaciones de esa disfunción endotelial y de esa disminución de la luz, van a ver la cardiopatía isquémica famosa, que es nuestro tema de hoy, el ictus apoplético, es decir, el accidente vascular cerebral isquémico sobre todo, la enfermedad isquémica renal, que es menos frecuente que estas dos primeras, la de tipo intestinal, o sea, la enfermedad isquémica intestinal, y por último, la vasculopatía oclusiva periférica, con gangrena, por ejemplo, de los miembros pélvicos, ¿no? Sobre todo de los pies, de los dedos de los pies, en fin. Y aunque todavía la patogenia de esta enfermedad tan importante no es del todo conocida, es medio incierta, ya existen múltiples teorías al respecto, que a ver si las podemos explicar un poco. Y la causa es multifactorial, no hay una etiología única, sino que hay factores de riesgo, ¿no? Modificables, no modificables, mayores, menores, ¿no? Entonces, lo importante en esta diapositiva es que comprendan que arteriosclerosis engloba tres tipos de patologías: la arteriolosclerosis calcificante de la media, la arteriolosclerosis de vasos pequeños y la aterosclerosis, cuya lesión morfológica es la placa de ateroma, ¿sí? Bueno, entonces hablemos de la aterosclerosis, que es la que nos compete en esta circunstancia, ¿sí? Como les decía al principio, la más frecuente e importante enfermedad arterial, ¿sí? Compromete arterias musculares grandes y pequeñas y las arterias elásticas también, ¿ya? La aorta y sus ramas son las más conspicuamente afectadas, ¿ya? La aorta y sus ramas. Pero la consecuencia, en general, las complicaciones se deben a la patología presente en las arterias musculares, como las coronarias y las que van al cerebro, ¿no? Las coronarias, en relación con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Puede comprometer una o muchas arterias de mediano y gran calibre, y entre ellas las que más patología nos causan son las coronarias, pero también están las basilares, las carótidas, en fin, y las del polígono de Willis, ¿no? Bueno, la lesión básica está constituida por un núcleo central de colesterol, formada por ésteres de colesterol, que posteriormente se llenan de macrófagos cargados de lípidos de estos ésteres de colesterol, formando las células espumosas. Luego sufren una calcificación distrófica estos procesos y de restos necróticos, ¿no? Esta es la parte central. Entonces, esta placa aterosclerótica se puede mantener estable durante mucho tiempo, como vamos a ver dentro de un ratito, o puede evolucionar y sufrir una serie de complicaciones, entre las más importantes, la ulceración y hemorragia, la calcificación de la placa, la formación de trombos, ¿no? A nivel de las arterias, que van a progresar hacia la luz y pueden obstruirla, y por último, la embolización, que también puede ser sujeto de patología isquémica, ¿no? Muy bien. Entonces, la aterosclerosis, decíamos, es multifactorial y ahí está causada por factores de riesgo principales, entre las cuales vamos a mencionar tres variables importantes: los factores modificables, los constitucionales o no modificables en cierto modo, y las emergentes, que cada vez son más, ¿ya? Pero siguen siendo entre las más importantes
de la patología, de los factores de riesgo, los modificables, puesto que estos no son modificables, ¿no? Y entre estos, los tres principales factores de riesgo, los cuatro, perdón, factores de riesgo modificables son la dislipidemia, la hipertensión arterial sistémica, ¿sí? La diabetes mellitus y el hábito tabáquico, ¿sí? Entre las constitucionales, esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo, por lo tanto, es demasiado importante la edad del individuo, ¿sí? A no ser que el individuo tenga todos estos factores de riesgo y algunos de estos otros más, es probable que la enfermedad empiece en una etapa más temprana. Pero en general, el factor de riesgo importante, la curva de riesgo, empieza a subir alrededor de los 50, 55 años, ¿sí? Y sigue en una curva no tan elevada posteriormente, pero sigue elevándose conforme el individuo evoluciona en su edad. Los varones tienen este factor de riesgo unos 10, incluso 15 años antes de las mujeres. Pero cuando las mujeres terminan la menopausia, bueno, ingresan a la menopausia y terminan por tener los factores protectores como el estrógeno y los índices bajos de fibrinógeno, entonces van a empezar a sufrir también esta patología, ¿ya? Y se dice que evoluciona más rápido. Algunos autores piensan que causa más muertes posteriormente después de ese rango de espera de 15 años o 10 años de la menopausia. El factor de riesgo en las mujeres incluso es mayor que en los hombres, ¿ya? Otros factores no modificables son los genéticos, los factores familiares y raciales. En esto de raciales hay que hablar que, por ejemplo, la raza negra es mucho más frecuente esta patología, la arteriosclerosis, y en general la arteriosclerosis, pero sobre todo la aterosclerosis. Bueno, y entre los factores causales emergentes están las influencias ambientales, la obesidad, las hormonas, ¿no? La deficiencia de estrógeno y los anticonceptivos orales, esto sobre todo en relación con las mujeres, la inactividad física, el estilo de vida estresante, el tipo de alimentación, la personalidad de tipo A, en fin, ¿no? Y otras que actualmente se consideran muy importantes, la homocistinuria, los factores protrombóticos, cualquiera que sea eso, por ejemplo el cáncer y muchas otras enfermedades crónicas favorecen los estados de hipercoagulación sanguínea, las infecciones como la causada por la clamidia pneumoniae, el virus del herpes, el citomegalovirus, en fin, ¿ya? Y aquí hemos obviado un poco hablar del alcohol, que la mayor parte de los autores indica que es un factor de riesgo. Sin embargo, hay otros estudios que hablan de un factor protector del alcohol en relación solo a esta patología, porque no crean que el alcohol es benigno. El alcohol tiene muchas consecuencias, no solo psicológicas, sociales y hasta políticas, como están viendo ahora en nuestro medio, sino que también podrían estar relacionados, según algunos autores, con la aterosclerosis, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de las autopsias de cirróticos alcohólicos, las arterias son envidiables. Esto, entre comillas, no se crean a puntillas, a rajatabla este proceso, ¿ya? Es lo que les cuento. Muy bien, entonces la aterosclerosis tiene, en este diagrama, muy simplificadamente les explico los mecanismos, o sea, la patogenia de esta patología, ¿sí? Hemos hablado de los factores de riesgo, modificables, no modificables, mayores, menores, en fin, unos tienen mucha más importancia que otros, pero todos contribuyen a la formación y evolución, porque esta es una enfermedad que no solamente se inicia, sino que evoluciona y se complica, ¿lo ve? Y cuando se complica empieza a dar consecuencias, como por ejemplo, primero, la obstrucción parcial al flujo de sangre. No se olviden que esta patología compromete la íntima arterial y por lo tanto, al comprometer la íntima, va engrosándose la pared en el sitio de la placa ateromatosa y va disminuyendo la luz de la arteria. Esto va a producir en una primera instancia, cuando por ejemplo alcanza alrededor de un 75% de obstrucción y de disminución del lumen
arterial, la angina famosa, la angina estable, la clásica angina de pecho, ¿no? Pero evoluciona, como hemos dicho, puede irse complicando el proceso y va a dar lugar a la trombosis. Y la trombosis puede ser total, es decir, oclusiva, puede ocluir todo el vaso, ¿ya? Y entonces va a provocar una obstrucción total del flujo de sangre, un infarto, ¿no? Por ausencia de llegada de la sangre, del oxígeno y nutrientes, y por consiguiente, la posibilidad de un infarto agudo del miocardio, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes para que no sea solo dialogado el proceso de aprendizaje. Tenemos aquí una placa calcificada que va disminuyendo la luz. Vean aquí la arteria está más engrosada en este polo que en este otro, ¿no? Algunas placas ateromatosas son concéntricas y otras son asimétricas. Las que son concéntricas no responden a los vasodilatadores, por lo tanto son más graves en general, en términos generales. Y las asimétricas, como hay áreas de la arteria no comprometidas, por lo menos en forma importante, entonces estas pueden responder a los vasodilatadores y evitar en una situación dada el infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos una placa ateromatosa que está disminuyendo la luz de esta arteria de manera significativa, más del 75%, yo diría. Seguro que este paciente, bueno, seguro en medicina es una palabra que no se debería usar, pero para que me entiendan, es muy probable que vaya a tener una angina de pecho o ya haya tenido este paciente una angina de pecho, ¿no? Y aquí vemos otras imágenes, vean una placa asimétrica, pero todavía no complicada, la luz está permeable. Aquí, en cambio, se ha complicado la placa ateromatosa con un trombo que puede ya casi ocluir toda la luz, ¿no? Y así es básicamente la evolución de una placa ateromatosa, ¿ya? Primero, la arteria es normal, pero poco a poco va habiendo un proceso de formación de la placa. Bueno, este dibujito nos habla de lo que les acabo de decir. Las placas pueden ser asimétricas, es decir, no concéntricas, o pueden ser concéntricas, ¿no? Es lógico pensar que estas son menos fáciles de tratar que estas, ¿no? Y menor respuesta al tratamiento, sobre todo vasodilatador. Y aquí vemos imágenes de arterias comprometidas por la enfermedad y la consecuencia, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Bueno, hablábamos de que la patogenia todavía tiene sus dudas y ha habido varias hipótesis que se han planteado, la hipótesis trombogénica, la hipótesis de la proliferación clonal, como si fuera una neoplasia de las células mioíntimas, ¿no? La hipótesis de la insudación lipídica, todas estas son en realidad verídicas, o sea, ciertas, pero si sumamos las tres teorías, llegamos a la cuarta hipótesis, que es la que actualmente se maneja, la hipótesis de la respuesta a la lesión, ¿sí? O a la agresión. Entonces, esta hipótesis resume las otras tres y puede ser causada también por otros agentes como la clamidia neumoniae, ¿ya? Entonces, el pensamiento actual, como les decía, ¿me están escuchando? Perdón, para estar seguro. Sí, doctor. Sí, doctor, perfectamente. Ok, maravilla. Entonces, el pensamiento actual, la hipótesis más aceptada, diríamos, es la que habla de la respuesta a la lesión, ¿sí? En donde el acontecimiento inicial sería la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial es producida por muchos factores: la hipercolesterolemia, la lesión mecánica, la hipertensión arterial, los
Hola, No se, ¿se le no se escucha? le- ya se le escucha, doctora. Pero al doctor no se le oye nada. Ya. No sé hasta dónde. Entonces, como les decía, hay varias hipótesis, pero la más aceptada es esta hipótesis de la respuesta a la lesión. ¿No ve? Y ahora vamos a ver el pensamiento actual, que sigue siendo esta, la respuesta a la agresión o a la lesión, se inicia, o sea, el acontecimiento inicial es con la disfunción endotelial, que no es lo mismo que lesión propiamente dicha, sino es una alteración en la funcionalidad, en la integridad funcional, sobre todo de la célula endotelial, ¿sí? Muchos de los factores de riesgo que hemos mencionado, todos ellos en realidad, o casi todos, van a causar disfunción endotelial. Los más importantes, la hipercolesterolemia, la lesión mecánica, la hipertensión arterial, el humo del tabaco y los componentes del humo del tabaco, mecanismos inmunitarios, toxinas, virus y otros agentes infecciosos, ¿verdad? Entonces, la lesión y disfunción endotelial induce a toda una serie de procesos que terminan por hacer que la placa ateromatosa evolucione, ¿ya? Primero van a ir, esta disfunción endotelial va a ir permitiendo la insudación lipídica, ¿ya? Y la entrada de monocitos y lípidos en el subendotelio. Entonces, esta es una enfermedad endotelial y de ahí su importancia, ¿sí? Además, hay la posibilidad de la adhesión y agregación plaquetaria, ¿sí? Pero una vez que los monocitos y los lípidos han entrado al endotelio, a la íntima endotelial, ¿sí? Estas van a producir una serie de factores quimiotácticos y de proliferación celular, ¿sí? Los más importantes factores son el factor derivado de plaquetas, ¿no? De fibroblastos, el de factor endotelial, ¿no? De crecimiento endotelial y el factor transformador beta, que son liberados de las plaquetas y también de los monocitos, ¿sí? Entonces, cuando se activan estas células en un sitio atípico donde no deberían estar, van a ir produciendo estos factores y van a inducir entonces la proliferación y migración de músculo liso de la túnica media hacia la íntima, ¿sí? Entonces van a migrar de la media a la íntima y además van a empezar a producir proteínas de la matriz del tejido conjuntivo, como colágeno, elastina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos. Pero además de producir colágeno de tipo 3, que es lo normal que debería existir en esa zona, pueden producir colágeno de tipo 1. Y este colágeno de tipo 1, que normalmente no debe haber en la íntima de los vasos, puede tener mayor tendencia a la a sufrir cambios distróficos, ¿ya? A la degeneración. Y entre ellos, uno de los procesos distróficos es la calcificación. Y claro, una colágena calcificada patológicamente es más dura y esto condiciona obviamente un endurecimiento de la pared arterial. Pero además de producir un endurecimiento de la pared endotelial, de la pared muscular, perdón, de la pared arterial, esta colágena calcificada es dura, pero frágil, como el vidrio, como les decía, no sé si escucharon. El vidrio es muy duro, es un elemento muy duro, pero también se puede quebrar. Y al quebrarse, no solo puede como un iceberg elevarse hacia el endotelio y lesionarlo. Y ahí sí se produce una herida en el endotelio. Y esa herida va a determinar la activación de las plaquetas y de otros factores protrombóticos que van a producir la trombosis y las complicaciones sucesivas, ¿ya? Por otra parte, esto puede suceder después de lo que viene ahora, ¿no? Las complicaciones ya serían cuando la placa se hace inestable, ¿ya? Pero los monocitos y las células musculares lisas
antes de que se calcifique la pared del vaso, pueden tener actividad fagocítica y englobar lípidos. Y entonces van formando lo que se conocen como las células espumosas, que son típicas de la placa ateromatosa. Pero además de las células espumosas, se produce una papilla de lípidos alojada al centro, en general, de la placa fibroadiposa. ¿Ya? Entonces van produciéndose colágeno, las células mioíntimas llegan, se activan, producen más colágeno, a veces patológica, y el depósito de lípidos con las papillas y las células espumosas. Esta conversión de monocitos y células musculares lisas está mediada por un receptor específico, el receptor de lipoproteínas de muy baja densidad, migratorio beta, ¿sí? Y el receptor carroñero es otro receptor que reconoce a las lipoproteínas de baja densidad, modificándolas y permitiendo su ingreso, ¿ya? Su exudación lipídica. ¿Me siguen escuchando? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Ok, gracias. Bueno, decíamos que hay muchos factores de riesgo. Este es otro algoritmo un poquito más complejo, más complicadito, pero que sigue siendo simple, sencillo para nuestra comprensión, ¿no? Decíamos que la disfunción endotelial y la lesión en el endotelio van provocando la adherencia plaquetaria, la migración de monocitos a la íntima, la insudación lipídica y además inhiben al óxido nítrico, que es un protector y antitrombótico natural, ¿ya? Hay proteínas, disfunción de las proteínas plasmáticas de la íntima que empiezan a activarse a través de los monocitos, las plaquetas, y la oxidación, y viene sobre esto la oxidación lipídica. Hablábamos de la liberación de una serie de factores, ya no voy a repetir, que van a favorecer la proliferación de células mioíntimas, van a liberar citoquinas que también hacen proliferar las células mioíntimas y la síntesis de colágeno, ¿sí? Y por último, todo esto va a condicionar un engrosamiento de la pared arterial y sus complicaciones posteriores. En estas bonitas diapositivas vamos a ir poco a poco viendo el proceso paso por paso, ¿no? Entonces, la agresión crónica del endotelio, que va a provocar la disfunción de las células endoteliales, va a es favorecida por factores de riesgo como la hiperlipidemia, la hipertensión, el humo de cigarrillo, los trastornos inmunitarios, a veces producidos por infecciones, ¿sí? Los factores hemodinámicos, por ejemplo, la estasis a nivel de las arterias o las turbulencias también, ¿ya? Y una serie de toxinas como la del humo del tabaco y otros agentes etiológicos como virus, clamidia, en fin, ¿no? Muy bien, esto va a producir la disfunción endotelial que va a permitir un aumento de la permeabilidad, la adhesión de leucocitos, la migración hacia la íntima y la adhesión de monocitos, ¿no? En el tercer paso, ya en plena formación de la placa ateromatosa, hay migración no solo de los elementos de la sangre hacia la íntima, sino hay migración de las células musculares hacia la íntima, ¿sí? Y esto va a producir, por los factores que hemos hablado, una activación de los macrófagos, que a su vez van a formar células fagocíticas con mucha capacidad fagocítica, las células espumosas, que no solo son los macrófagos los que van a fagocitar lípidos, sino también las células musculares, ¿sí? Entonces ya va evolucionando el ateroma, y este ateroma donde ya hay proliferación fibrocolagenosa, muscular y papilla y células espumosas, ya se llama el ateroma fibrolipídico, ¿sí? Esto está muy bonito y muy fácil de entender. Y esto es lo que tienen ustedes en el Robbins, ¿no? Una fase de iniciación, una fase de adaptación, que sigue siendo subclínica, lo mismo que la de iniciación, y una fase en donde ya pueden empezar a ver complicaciones, la fase clínica, ¿sí? Entonces, ya no voy a repetir todo esto, ¿sí? El ateroma lipídico
fibroinflamatorio puede regresionar si disminuye la presencia de los factores de riesgo o puede ir progresando, ¿sí? Lo que se llama la remodelación del ateroma y de la pared arterial, la formación del ateroma, aumento del tamaño de la placa, ¿sí? Que puede ir disminuyendo la luz, estenosando la luz, y aquí en esta fase, cuando se desestabilice el ateroma, pueden empezar a ver las complicaciones agudas, ¿sí? Como la rotura de la placa, la hemorragia de la placa, y estas dos favoreciendo la trombosis y muy rara vez la embolia. El factor predisponente de la isquemia aguda, en el caso del corazón, del infarto agudo de miocardio, es la trombosis, ¿ya? Y de algunas variedades también de enfermedad isquémica que no necesariamente es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, la placa complicada por calcificación y por rotura, etcétera, etcétera, va a producir no solo estenosis de la luz, sino al favorecer la trombosis, oclusión. Y aquí viene claro la fase de isquemia, ¿no? Esto tienen en su libro también. Puedo darles como tarea la participación de todos estos componentes celulares y del plasma en favorecer la formación de la placa ateromatosa, ¿no? La célula endotelial es un elemento importante, los linfocitos T, la célula muscular lisa, algunos componentes del plasma, ahí está la lipoproteínas de baja densidad, las plaquetas, los macrófagos, ¿no? Todos estos son agentes proinflamatorios y quimiotácticos y de proliferación celular y activación además celular, ¿no? Todo esto favorece entonces la evolución y posteriormente las complicaciones de la placa ateromatosa. Como ven aquí, hay migración de las células hacia la íntima y la formación de trombos, ¿no? Que puede ser oclusivo y en ese caso sobreviene el infarto de miocardio. Puede haber recanalización del trombo. Miren cómo evoluciona. Puede evolucionar desde unas manchas lipídicas hasta unas aterosclerosis feroces con ulceración, calcificación y prácticamente destruyendo la arteria, en este caso la aorta, ¿sí? Y las complicaciones, vean estas placas ulceradas, necróticas y un infarto periférico secundario a esta complicación, o un infarto agudo de miocardio, o un ictus apoplético también, ¿ya? Entonces, para terminar, los conceptos de aterosclerosis origina la mitad de las muertes, creo que ahora es más de la mitad de las muertes que se producen en el mundo, a través de sus complicaciones, el infarto de miocardio, los aneurismas que también son favorecidos en su desarrollo y su génesis por las placas ateromatosas, ¿no? Los accidentes vasculares cerebrales isquémicos e incluso hemorrágicos por rotura de la pared arterial, las gangrenas periféricas, el infarto mesentérico, el infarto renal, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora veríamos la cardiopatía isquémica, pero creo que para la próxima clase empezaremos tal vez un poquito antes, porque va a ser muy cansador. El hecho de que hayamos empezado tan tarde hace que las neuronas se vayan distrayendo un poco. Así que directamente la próxima clase, el miércoles, vamos a empezar con cardiopatía isquémica, ¿ya? Ahora hemos hablado de la aterosclerosis, sobre todo, como consecuencia, como factor predisponente directo de su evolución y sus complicaciones de la cardiopatía isquémica y de muchas otras patologías, ¿ya? Entonces, para la próxima clase empezamos de aquí para adelante y hablamos según el rol de temas de la otra patología más, ¿ya? Pero esto es demasiado importante, así que prefiero pararla aquí. ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Muy bien, entonces, para no cansarlos mucho, vamos a terminar aquí la parte del primer capítulo,
Cardiopatía hipertensiva, perdón, la cardiopatía isquémica la vamos a continuar en la próxima clase, ¿ya?